Preguntas, algunas de ellas que todavía no tienen respuesta, pero en las que creo que merece la pena que invirtamos un tiempo y que nos paremos a reflexionar, porque realmente la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas es un campo en el que quedan muchas cuestiones pendientes, en el que realmente es difícil de conseguir avanzar, porque son muchos los matices, es una población heterogénea y en la que muchas veces no hemos pensado lo suficientemente en el problema que supone tener hipertensión pulmonar y una cardiopatía congénita en el pronóstico de la enfermedad de ese paciente. Hoy, a lo largo del día, vamos a ir viendo la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas con distintas perspectivas y vamos a intentar ir un poco más allá de los conceptos básicos. Y la primera de las charlas que vamos a tener, un poco en esa línea de pararnos a pensar, de plantearnos cuestiones, es algo a lo que a veces nos cuesta un poquito entrar, que son los mecanismos de adaptación del ventrículo derecho en el ámbito de las cardiopatías congénitas y en el ámbito de la hipertensión pulmonar. ¿Por qué ese ventrículo derecho, que a fin de cuentas es el ventrículo derecho siempre olvidado, se adapta de manera tan diferente dependiendo de la patología subyacente? Pues en este ámbito la doctora Jiménez nos va a plantear una serie de cuestiones y nos va a intentar guiar en lo que sabemos hasta este momento. Doctora Jiménez, por favor. Ahora, muchas gracias a los directores del curso por la invitación a este título envenenado, ¿verdad? Voy a intentar hablaros de los mecanismos de adaptación del ventrículo derecho en las cardiopatías congénitas y entender un poco qué importancia tiene de cara a nuestro manejo clínico, no solamente al entendimiento fisiopatológico, sino ir un poco más allá y ponerlo sobre el escenario clínico con el que nos vamos a enfrentar todos los días. Como me toca empezar, pues voy a poneros un poco en contexto. Algunas cosas probablemente nos solapemos con la doctora Dos y con la doctora Escribano, pero bueno, pues como empiezo yo, pues hay que poner en contexto la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas. Sabemos que la magnitud del problema no es banal, por eso estamos aquí, por eso es un tema de interés en nuestra práctica clínica y sabemos que afecta al 5% de todas las cardiopatías congénitas con diferente incidencia en función del tipo de cardiopatía congénita. Pero cuando nos vamos a qué porcentaje dentro del grupo de la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 existe, es el grupo de cardiopatías congénitas, vemos que casi el 20% de los pacientes del REAP actualizados a abril del 2012 son pacientes con cardiopatía congénita. Veremos también que la elevación de las resistencias vasculares pulmonares, la elevación de la presión pulmonar media, la hipertensión pulmonar, es un espectro clínico en este contexto de cardiopatías congénitas, anatómico y fisiopatológico muy diverso. Los pacientes son un conglomerado de muchos problemas, generalmente a veces sistémicos, y veremos que los pacientes van a ser muy diversos. Y desde el punto de vista de qué no es diferente, qué es igual a la hipertensión pulmonar idiopática, sabemos que una de las razones por las cuales está en ese grupo de clasificación 1 es porque comparte toda la similitud histopatológica del remodelado vascular pulmonar. Por ello, las cardiopatías congénitas, los cortocircuitos sistémico-pulmonares, se encuentran en el grupo 1 de la clasificación de la hipertensión arterial pulmonar. Pero yéndonos un poco más allá, en las nuevas guías de práctica clínica, esta hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas, hay que ir un poco más allá por su diversidad. Así hay una tabla de clasificación anatómico fisiopatológica en la que vemos que el tipo de cardiopatía, la dimensión, la dirección del shunt, la asociación o no a malformaciones extracardíacas y el estado de reparación juega un papel clave a la hora de entender en qué tipo de pacientes nos encontramos. Y luego es importante que esta nueva clasificación que nos propusieron estas guías de práctica clínica, que ya se apuntaba desde el 2007 el grupo de la Paz, pues nos intentan distinguir entre pacientes con síndrome de Eisenmenger, hipertensión pulmonar asociada a asuntos sistémicos pulmonares, hipertensión pulmonar asociada a defectos corregidos y aquellos con defectos muy pequeños o restrictivos que luego veremos. Como luego la doctora Dos va a entrar más de lleno en esta clasificación, solamente hacer unos apuntes en el que vemos que lo que hablábamos antes, que distintos mecanismos fisiopatológicos nos van a llevar a la
elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Y estos 4 grupos, van a tener unas características clínicas que probablemente podamos diferenciar, pero que debemos aprender mucho más de ellos en este nuevo escenario en el que nos planteamos. Y lo más importante es que el pronóstico es distinto a la hipertensión pulmonar idiopática. No voy a hablar de la hipertensión pulmonar con shunt restrictivo porque en principio podríamos decir que se puede superponer a la idiopática, y en el resto de grupos lo que vamos a ver es que el defecto está abierto en estos 3 primeros grupos y el defecto está cerrado, se ha corregido en el último grupo. Y esto veremos que va a tener consecuencias clínicas y pronósticas muy marcadas. Desde el punto de vista de la prevalencia, vemos que el grupo más numeroso es el síndrome de Eisenmenger. Estos son datos del estudio del registro del REAP de abril de este año, y vemos que este grupo, que está poco estudiado y poco seguido y del que sabemos muy poco, constituye el 20% del grupo de pacientes del REAP, teniendo en cuenta que tenemos registrados, metidos ya más de 330 pacientes. En cuanto a la fisiopatología, ¿por qué empieza la hipertensión? ¿Por qué se desencadena la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas? Va a compartir muchas similitudes en el proceso histopatológico y fisiopatológico y biopatológico que conlleva la enfermedad vascular pulmonar. El estrés hemodinámico va a ser la situación más importante. Y vemos que la presencia de un shunt sistémico pulmonar mantenido con un hiperaflujo continuado produce una situación en el vaso pulmonar de un estrés de cizallamiento y un estiramiento circunferencial de los vasos que va a producir una disfunción endotelial. En esta situación de endotelio disfuncionante sabemos que las sustancias vasoconstrictoras vasodilatadoras y antiproliferativas descienden y las sustancias vasoconstrictoras, proliferativas, proinflamatorias se incrementan. De esta manera se llega a la situación histopatológica de remodelado vascular adverso, en el que la inflamación, la proliferación, la trombosis y la vasoconstricción juegan un papel esencial, y esto conlleva la elevación de las resistencias vasculares pulmonares. Entrando un poco en la disquisición más fisiopatológica de cada grupo asociado a cardiopatías congénitas, sabemos todos que en el síndrome de Eisenmenger hay un shunt sistémico pulmonar con shunt izquierda-derecha, y que en N años, en función del tipo de defecto y otros factores, este shunt se vuelve a direccionar al incrementarse y aparecer el remodelado vascular pulmonar y al incrementarse las resistencias vasculares pulmonares. Vemos que esta situación acaba convirtiéndose en un shunt bidireccional o derecha-izquierda que lleva al paciente a todas las condiciones del Eisenmenger que nos contará después el doctor Alonso. En los pacientes con shunt sistémico pulmonar esta situación se mantiene con shunt izquierda-derecha, con las resistencias vasculares pulmonares moderadamente elevadas, y una de las características de estos pacientes es que no están cianóticos. En el cierre del defecto, esta situación puede ser la presencia de hipertensión pulmonar antes del cierre, precoz postcirugía, tardío postcirugía, nos lo contarán, pero lo importante es que en estos pacientes no existe esa válvula de escape que significa el defecto abierto con el shunt en el caso de elevación severa derecha-izquierda. Y uno de los planteamientos clínicos que como clínico uno se plantea es: los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas tienen mayor severidad hemodinámica. Os ha visto en los estudios de comparativos de la hemodinámica de estos pacientes. Sabemos, sin embargo, que a pesar de esa mayor severidad hemodinámica, estos pacientes tienen mejor función de ventrículo derecho, y esta función de ventrículo derecho buena es lo que nos condiciona un mejor pronóstico de estos pacientes. Tenemos pues una situación un poco antitética en el que en esta situación de mejor funcionamiento de ventrículo derecho con mayor severidad hemodinámica y mayor supervivencia. Y eso lo vemos en los estudios clásicos, en los que sabemos que las cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar tienen mejor pronóstico que la hipertensión pulmonar idiopática. ¿Y por qué? Pues por esta función de ventrículo derecho, porque el funcionamiento normal del ventrículo derecho o anormal, o la disfunción del ventrículo derecho, condiciona la aparición de los síntomas, condiciona la capacidad funcional de nuestros pacientes, y es un marcador pronóstico muy importante de insuficiencia cardíaca derecha, sobre todo. Y esta función de ventrículo derecho también nos permite valorar cómo responden nuestros pacientes al tratamiento. Entrando un poco más amplio en las cardiopatías congénitas, tenemos varios contextos en los que el ventrículo derecho juega un papel muy importante con incremento de la poscarga. Esta situación es la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas, la obstrucción al tracto a la eyección del ventrículo derecho y el ventrículo derecho
derecho sistémico. Vamos a centrarnos un poco más, vamos a dejar estos grupos que yo creo que se quedan aparte en esta disquisición y vamos a hablar de la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas. Normalmente los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, pacientes con árbol pulmonar normal y con situación de normofunción, este es el ventrículo derecho normal. Conforme la enfermedad vascular pulmonar va avanzando, lo que vemos es que ese ventrículo derecho se adapta de forma para evitar la tensión parietal y para mantener el gasto cardíaco. De manera que en esta primera etapa este ventrículo derecho no se dilata, se hipertrofia y aparece ese aumento de sarcómenos, aparece una reexpresión de cadenas de beta-miosina que hacen al ventrículo más eficiente a pesar del incremento de la poscarga. En la siguiente fase ese ventrículo derecho no puede soportar el incremento de presión y el aumento de la poscarga y necesita readaptarse y hacer un remodelado con dilatación para poder mantener ese gasto cardíaco. Estos pacientes ya no tienen tanta reserva contráctil en situaciones de necesidad y estos pacientes pueden desencadenar síntomas, aunque habitualmente están en fase compensada. Esta es la situación en la que desconocemos por qué algunos pacientes pasan de esta situación a esta en la que el ventrículo derecho se dilata y en que aparecen mecanismos biomoleculares mucho más complejos que nos llevan a una situación de apoptosis de las células, de cambios en las proteínas, de alteración de la homeostasis del calcio, disfunción contráctil y, al final, fibrosis del miocardio y dilatación severa. En esta situación la reversibilidad es menos probable. Toda esta situación se puede producir por sustancias circulantes en este cambio, digamos, de hipertrofia compensada a dilatación severa y disfunción ventricular. Probablemente hay sustancias circulantes derivadas del endotelio y del propio miocardio que pudieran condicionar esa espiral de disfunción. Si nos vamos más a la situación fisiológica o fisiopatológica, no tanto entrando en biología molecular ni en histología, lo que vemos es que estos pacientes llega un momento en que este modelado adaptativo, por decirlo bien adaptativo, se convierte en maladaptativo, aparece disfunción sistodiastólica y llegamos a un círculo vicioso en el que ese remodelado ventricular adverso, la insuficiencia tricúspide, la isquemia que se produce y la situación de condiciones adversas continuas llegan a una situación de bajo gasto cardíaco y de disfunción ventricular severa. Y quiero lanzar un poco la discusión de que no todas las cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar son iguales. Sabemos que el defecto, como veíamos en la clasificación previa, localización, tamaño, corrección y la asociación a otras valvulopatías, sobre todo valvulopatías derechas con insuficiencia tricúspide o pulmonar, marcan la fisiopatología y la forma de adaptación del corazón derecho y, por tanto, el pronóstico. Esto es lo que nos va a implicar a nuestros pacientes, conocer qué tipo de cardiopatía congénita tienen para establecer el pronóstico. Y estos datos del REAP de este mes pasado, yo creo que nos deben llamar la atención. Lo que vemos en este grupo de pacientes, en el grupo de pacientes con cardiopatías congénitas, es que los pacientes con Eisenmenger tienen una mejor supervivencia que los pacientes con una cardiopatía congénita corregida. Vemos cómo las curvas de supervivencia se separan y estas curvas de supervivencia son superponibles en las cardiopatías congénitas reparadas a los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Vemos que el número de pacientes no es nada desdeñable, probablemente sea la serie con más pacientes, una de las series con más pacientes publicadas no está publicado, vistas hasta ahora. ¿Y de qué se mueren los pacientes con Eisenmenger? Pues se mueren principalmente de muerte súbita. ¿Y de qué se mueren los pacientes con hipertensión pulmonar tras corrección quirúrgica? Pues se mueren esencialmente de insuficiencia cardíaca derecha. Y si damos un poco la vuelta a la tuerca, otro concepto que quiero introducir es las cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar y shunt pretricuspidio. Vemos que pacientes con shunt pretricuspidio tienen una peor supervivencia que el resto de cardiopatías congénitas con shunt postricuspidio. Y vemos que efectivamente estas pacientes con CIA tienen una supervivencia superponible a los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. De la misma manera, se mueren más pacientes en insuficiencia cardíaca con defectos pretricuspidios que pacientes con defectos postricuspidios.
¿Y por qué los ventrículos derechos de estos distintos pacientes se adaptan de manera distinta? Pues podemos manejar muchos factores que pueden llevar a esta distinta adaptación. Los más importantes que vamos a comentar son la persistencia del ventrículo derecho fetal, los precondicionamientos desfavorables en los pacientes con shunt pretricuspidios, otros factores genéticos o el mecanismo protector que significa tener una válvula de escape para el ventrículo derecho. Todo ello va a llevar a una adaptación distinta de esos ventrículos derechos a la poscarga. Y esto, si empezamos un poco con por qué hay un distinto funcionamiento del ventrículo, sí que quiero hacer hincapié en ese concepto puramente mecánico de la obstrucción a la eyección del tracto de salida. Sabemos por estudios experimentales, y ahora veremos también que en pacientes, que el banding de arteria pulmonar o la obstrucción mecánica pura a la eyección de la arteria del ventrículo derecho tiene un comportamiento distinto a los modelos experimentales de hipertensión pulmonar vascular pulmonar. Y así vemos que en estos modelos experimentales los ventrículos derechos sometidos a estrés mecánico puro, que sería la obstrucción, se comportan mucho mejor, no se dilatan y mantienen gasto cardíaco con respecto a los ventrículos derechos que se enfrentan a una obstrucción más vascular periférica. En este modelo se desarrolla insuficiencia cardíaca con alteraciones de las que hablábamos antes, apoptosis, refracción capilar, fibrosis en los ventrículos derechos con estos modelos de hipertensión pulmonar vascular. Sin embargo, cuando a este modelo de banding se le cruza y se le somete a esa hipertensión pulmonar, vuelven a aparecer todos estos mecanismos de deterioro y histológicamente que llevan al deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho. Por tanto, parece que hay algo más que lo que es la propia tensión parietal y la poscarga dinámica pura que lleva a esa disfunción ventricular derecha. ¿Y esto cómo se repercute en la clínica? Pues en este estudio lo que se vio es que un grupo de pacientes con hipertensión vascular, arterial pulmonar, pacientes con estenosis pulmonar y un grupo de control, lo que se vio es que los parámetros de función sistólica, los parámetros de strain de función sistólica regional y el BNP/proBNP no diferían en los pacientes normales con respecto a la estenosis pulmonar y eran los únicos grupos que estaban distintos la hipertensión arterial pulmonar. Y si lo vemos en este contexto, vemos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, aquí no se ve, aquí sí, pero el mío no, con hipertensión arterial pulmonar tienen un ventrículo derecho mucho más dilatado y más disfuncionante que los pacientes con estenosis pulmonar o que los pacientes con Eisenmenger. Vemos que el fenotipo del ventrículo es más parecido y ahora veremos por qué estos pacientes con Eisenmenger se comportan así también. ¿Será también porque tienen menos estrés oxidativo? Pues eso no se ha estudiado aún, pero podría ser una causa. Otros factores que se implican son los factores genéticos. Parece ser que hay polimorfismos de genes de la enzima convertidora de angiotensina, como el polimorfismo DD, que condiciona una mayor respuesta de hipertrofia del ventrículo derecho y un mantenimiento del gasto cardíaco. La reexpresión de fenotipo fetal con las cadenas de betamiosina también parece que mejora y hace más, aunque sea menos eficiente, permite mantener la contractilidad mantenida. Y desde el punto de vista de otros factores que pueden interferir en cómo se mantiene esa función de ventrículo derecho, hay una situación que podría producir un precondicionamiento desfavorable en los pacientes que tienen shunt pretricuspidio. Así, en estos pacientes lo que ocurre es que desde el nacimiento se revierte la hipertrofia fetal del ventrículo fetal. Estos pacientes tienen un grosor parietal normal y esta sobrecarga de volumen les produce una dilatación de las fibras miocárdicas y una dilatación del ventrículo derecho con función sistólica mantenida. No hay hipertensión pulmonar hasta tarde, en décadas más tardías de la vida, y lo que sabemos es que este hiperaflujo pulmonar en un porcentaje muy bajo produce hipertensión arterial pulmonar. Pero estos ventrículos ya están precondicionados con el estiramiento de las fibras en una situación de la curva de presión-volumen de Frank-Starling un poquito más avanzada. Estos pacientes, sin embargo, con shunt postricuspidio, lo que tienen desde el momento del nacimiento es una sobrecarga de presión. Las presiones del ventrículo están igualadas entre los dos ventrículos. Y esto condiciona probablemente que esta hipertrofia del ventrículo derecho, como veremos, no se revierta y se mantenga. Así, volviendo un poco a lo mismo, este incremento de la precarga en pacientes con shunt pretricuspidios que han revertido la hipertrofia, en el momento en que aparece la hipertensión pulmonar, son ventrículos ya precondicionados con un aumento de la precarga crónico y que pueden llevar a un peor funcionamiento y una peor función sistólica. Podríamos hablar de ventrículos derechos que no están entrenados para la presión. Y esto se podría justificar al verlo en nuestros pacientes clínicamente por cómo se mueren en insuficiencia cardíaca de una manera más importante que los pacientes con shunt postricuspidio.
Otro concepto es la persistencia del ventrículo derecho fetal. En estos pacientes, cuando nacen, nunca llega a revertir esa hipertrofia del ventrículo derecho, nunca llega a normalizarse y después incrementarse otra vez la hipertrofia. Son ventrículos que están entrenados desde el momento del nacimiento a una sobrecarga de presión, y estos pacientes veremos que tienen mejor supervivencia, hemos visto que tienen mejor supervivencia que los pacientes con shunt pretricuspidio. Vemos que la perfusión miocárdica podría estar mejor conservada, que las fibras musculares nunca llegan a ser como los pacientes sin hipertensión pulmonar, y que las cadenas de beta-miosina se mantienen y no dan pie a que existan esa alfa-miosina. Y esto, a pesar de que estos pacientes, generalmente en Eisenmenger, tienen un déficit crónico de hierro y a veces asocian valvulopatías significativas. Y en este estudio, el grupo de Hopkins lo que nos mostró es que él comparó ventrículos derechos fetales en fetos, ventrículos derechos en niños recién nacidos con Eisenmenger, ventrículos derechos en adolescentes, en niños, en adolescentes, en adultos de edad media, y esta paciente tenía 77 años. Y lo que vio es que la correlación de la hipertrofia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se mantenía con una correlación prácticamente de 1 en todas las situaciones, desde los ventrículos derechos fetales hasta los ventrículos derechos de los pacientes con Eisenmenger. Esta hipertrofia biventricular mantenida también se asociaba a una función biventricular preservada, de manera que esta correlación entre función derecha y función izquierda se mantenía en todos los momentos del desarrollo del Eisenmenger en distintos momentos de la vida. Todos estos pacientes eran con shunt post-tricuspidio. Él en su estudio no incluyó ningún paciente con shunt pretricuspidio. Y así, aquí podemos ver un poco el fenotipo que encontramos de los diferentes ventrículos. Esto es una paciente con una hipertensión pulmonar idiopática, una CIA en situación de Eisenmenger, y vemos que el fenotipo del ventrículo derecho es mucho más parecido con la idiopática que en el paciente con una CIV amplia. Y sin embargo, cuando vemos los estudios estructurales y anatómicos que nos presentan del 2010, vemos, no voy a entrar en todos los detalles, que cuando intentamos diferenciar entre Eisenmenger e idiopática, vemos que todos los parámetros de estructura, de función del ventrículo derecho y funcionales, digamos, desde el índice de TEI, el TAPSE, no se diferencia entre idiopática y Eisenmenger. Y el único aspecto diferenciador, que ni siquiera el strain, que no fue diferente entre idiopática y Eisenmenger, el único aspecto diferencial que encontraron en este grupo es que el acortamiento fraccional en el subcostal del ventrículo derecho con respecto a la idiopática en Eisenmenger se parecía más, no se diferenciaba con respecto a los controles. Probablemente nosotros también estudiamos hace ya unos años las diferencias entre 68 pacientes y 23 pacientes con Eisenmenger, y tampoco encontramos ninguna diferencia estructural ni en el strain del ventrículo derecho. Lo único que encontramos fue mayor severidad hemodinámica, y creo que todo esto no encontramos diferencias porque en ambos estudios hay un gran número de pacientes que tienen CIAs en Eisenmenger o shunt pretricuspidios en Eisenmenger, y eso hace probablemente que los grupos no sean homogéneos y que estemos estudiando pacientes distintos. El mecanismo protector que supone el shunt derecha e izquierda, esa válvula de escape que mejora la posibilidad de que esa presión telediastólica del ventrículo derecho se reduzca por esta válvula de escape que tienen estos ventrículos, también podría ser un mecanismo protector, por lo cual el Eisenmenger, que tiene el defecto abierto, y las cardiopatías congénitas reparadas, que lo tienen cerrado, tienen unas diferencias de mortalidad. Se ha especulado que este mecanismo protector permite bajar la presión telediastólica del ventrículo derecho y mejorar el funcionamiento y la eficiencia mecánica del ventrículo. De hecho, estos pacientes tienen con muchísima menos frecuencia insuficiencia cardíaca y elevación de las presiones de llenado derechas. De hecho, una de las situaciones que nosotros nos planteamos cuando un paciente con hipertensión pulmonar idiopática está en una situación final de su enfermedad es hacer una septostomía auricular. Queremos emular esta situación de protección del ventrículo derecho, y así parece que la creación de un shunt intracardíaco con una septostomía con balón cada vez, digamos, a más inflado, permite una paso derecha-izquierda de sangre que, aunque
lleva a una desaturación sistémica, que es una de las causas más importantes de mortalidad en la postseptostomía, estos pacientes mejoran los síntomas y mejoran su, en principio puede valer como puente, en muchos de nuestros pacientes nos ha valido para el trasplante. Y así en esta paciente con hipertensión pulmonar idiopática, ahora en lista de espera de trasplante, lo que vemos es que después de la septostomía permitió disminuir el número de síncopes y mejorar la clase funcional. Digo, la realización de septostomías es una técnica compleja que no se emplea muy habitualmente. Hay menos de 250 casos publicados entre niños y adultos en los últimos, desde los años 80, pero es una técnica que hay que contemplar cuando el paciente está en una situación final. Otro mecanismo que puede ayudar a entender por qué es mejor en los pacientes con Eisenmenger el funcionamiento y la eficiencia ventricular es la interdependencia ventricular. Parece ser que los ventrículos que están con una CIV o sobre todo los ventrículos con CIV, que es el grupo más frecuente de los pacientes con Eisenmenger amplia, se comportan de una manera muy sincrónica y parece que esa interdependencia ventricular que es tan deleteria en los pacientes con hipertensión idiopática no es tanto en los pacientes con Eisenmenger. De manera que hay una buena correlación de la función sistólica V-VI y, lo dicho, ambos ventrículos parece que actúan más sincrónicamente. De hecho, cuando vemos el aplanamiento septal en la idiopática durante la sístole, vemos que el comportamiento es completamente asíncrono y asimétrico hacia el ventrículo izquierdo, mientras que estos ventrículos en Eisenmenger se comportan mucho más normalmente, por así decirlo. Y así, como consideraciones finales, y ya para terminar, lo que quiero transmitir sobre todo es que existen diferencias en los mecanismos de adaptación entre la idiopática, entre la hipertensión pulmonar idiopática y la asociada a las cardiopatías congénitas. Estos mecanismos distintos de adaptación repercuten sobre la función del ventrículo derecho y, por tanto, repercuten sobre el pronóstico. No todas las cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar son iguales y cuando veamos a nuestros pacientes tenemos que pensar en que el Eisenmenger es distinto al resto de las cardiopatías congénitas, sobre todo las corregidas, y que los sumpostricuspidios son distintos en el comportamiento a los supratricuspidios. De manera que estos dos grupos se parecen más en su pronóstico y probablemente deban ser tratados más en su tratamiento como la hipertensión pulmonar idiopática, que hay que tener una máxima precaución antes de plantear la decisión de cierre, como nos explicará después la doctora Escribano. Todos nos queremos encontrar ante este paciente al que le ponemos un Amplacer con hipertensión pulmonar y después el remodelado se invierte y el ventrículo se queda normofuncionante. Otros casos menos que nos gusta encontrarnos menos es pacientes a los que en situación un poco límite corregimos su defecto y en la postcirugía vemos que la situación de hipertensión pulmonar no revierte lo que hubiéramos deseado. Otro concepto es que esa persistencia del fenotipo fetal en pacientes, esta paciente está diagnosticada hipertensión pulmonar idiopática y tenía una presión pulmonar sistólica en torno a 120, 130, esa persistencia del fenotipo fetal nos debe hacer pensar que hay un cortocircuito. Esta paciente estuvo diagnosticada años de idiopática, mala ventana, equipos de ecocardiografía de baja gama y finalmente esta paciente lo que tenía era una ventana aortopulmonar. Esa persistencia del fenotipo fetal en los ventrículos debe hacernos pensar que puede haber un shunt. Y los objetivos terapéuticos con fármacos de hipertensión pulmonar deben ser iguales en los pacientes con Eisenmenger y tienen otros problemas que el resto de pacientes que hablamos con cardiopatías congénitas corregidas o shunt petricuspidio. Probablemente el objetivo terapéutico de la estrategia guiada por objetivos deba ser más ambicioso y parecerse más a la idiopática en estos pacientes que tienen un pronóstico similar, mientras que el Eisenmenger probablemente nos enfrentemos a otros problemas y debamos sacarlos de esos objetivos terapéuticos que tenemos tan definidos para la hipertensión idiopática. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.